Nunca pensé que escucharía a mi propio hijo preguntarle a un médico si valía la pena gastar dinero en mantenerme vivo. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Manuel Jiménez Ruiz, tengo 68 años y lo que voy a contarles cambió para siempre mi percepción sobre la familia que creí conocer. Era el 15 de marzo de 2024, un viernes que comenzó como cualquier otro en mi pequeño apartamento de Madrid, en el barrio de Chamberí, donde había vivido los últimos 5 años desde que vendí la casa familiar. Esa tarde, mi hijo Álvaro Jiménez Torres había venido a cenar con su esposa Beatriz Moreno Silva. A los 42 años, Álvaro dirigía una empresa de consultoría que yo mismo había ayudado a financiar cuando se independizó. Beatriz, de 39, siempre me había parecido una mujer calculadora, pero pensaba que era mi impresión de suegro protector. ¿Cómo me equivoqué? Estábamos terminando el postre cuando sentí como si un elefante se hubiera sentado sobre mi pecho. El dolor era abrumador, como si alguien estuviera apretando mi corazón con un puño de hierro. No puedo respirar. Logré susurrar antes de que todo se volviera borroso. Recuerdo vagamente los gritos de Beatriz, las manos de Álvaro ayudándome a llegar al coche y el viaje desesperado al Hospital Clínico San Carlos. Los siguientes momentos fueron fragmentos confusos. Luces brillantes, voces urgentes, el sonido constante de máquinas. Infarto agudo de miocardio, escuché que decía alguien con bata blanca. Necesitamos llevarlo a cirugía inmediatamente. Era el doctor Sergio Vázquez Martín, el cardiólogo de turno, un hombre de unos 45 años con voz firme y profesional. Desperté 3 días después en la unidad de cuidados intensivos, conectado a más cables y tubos de los que creía posible. Mi cuerpo se sentía como si hubiera sido atropellado por un camión. Las máquinas pitaban constantemente a mi alrededor, marcando cada latido de mi corazón maltratado. La habitación olía a desinfectante y ese aroma peculiar de los hospitales que siempre me había dado escalofríos. Intenté moverme, pero los tubos en mi garganta me lo impedían. Podía escuchar voces en el pasillo, pero mi mente estaba demasiado nublada por los medicamentos para procesar las palabras. Solo sabía que había sobrevivido, aunque no sabía en qué estado. Mi cuerpo se sentía ajeno, débil, dependiente de esas máquinas que me mantenían funcionando. Álvaro y Beatriz aparecían ocasionalmente en mi campo de visión borroso, hablando con enfermeras y médicos. Sus rostros mostraban preocupación, pero había algo en sus expresiones que no podía descifrar completamente. Tal vez era la medicación, pero sentía como si estuviera viendo una obra de teatro donde no conocía el guión completo. Las horas se arrastraban lentamente. Los medicamentos me hacían dormir a intervalos irregulares, despertando en momentos aleatorios del día o la noche. Durante uno de esos despertares, en la madrugada del 4.º día, escuché voces susurrando cerca de mi habitación. Mi oído, curiosamente, parecía más agudo que nunca, como si mi cuerpo hubiera compensado mi debilidad física con una mayor sensibilidad auditiva. ¿Cuánto tiempo más? Era la voz de Álvaro, pero con un tono que nunca le había escuchado antes. Sonaba impaciente, molesto. Los médicos dicen que la recuperación será larga, respondió Beatriz con esa voz suya que siempre me había parecido demasiado controlada. Y costosa, añadió con un suspiro que me heló la sangre. Fue en ese momento cuando algo cambió en mi percepción. Una alarma silenciosa se activó en mi mente, a pesar de la neblina de los medicamentos. Costosa. ¿Por qué mi nuera estaba hablando del costo de mi tratamiento como si fuera una carga? Al día siguiente, decidí hacer algo que cambiaría mi vida para siempre. Fingir que seguía inconsciente. Los años me habían enseñado que las personas revelan su verdadera naturaleza cuando creen que nadie las observa. Mantuve los ojos cerrados y controlé mi respiración, imitando el patrón irregular que había tenido durante los días anteriores. Era media mañana del 19 de marzo cuando escuché pasos acercándose a mi habitación.
Reconocí inmediatamente las pisadas de Álvaro, firmes y decididas, acompañadas por el sonido más suave de los zapatos de tacón bajo que Beatriz siempre usaba. Detrás de ellos venía un tercer par de pasos, más lentos y medidos, las suelas de goma que caracterizaban al personal médico. «Doctor Vázquez», comenzó Álvaro con esa voz profesional que usaba en sus reuniones de negocios. «Necesitamos hablar con sinceridad sobre el estado de mi padre». Se detuvieron justo fuera de mi habitación, probablemente pensando que la distancia y mi supuesta inconsciencia les daban privacidad total. «Su padre ha superado la fase crítica», respondió el doctor Vázquez con tono neutro. «Sin embargo, a su edad, la recuperación completa será un proceso prolongado y complejo». Pude escuchar el roce de papeles, probablemente mi historial médico. «Necesitará rehabilitación cardíaca, fisioterapia y un seguimiento médico muy estricto durante al menos 6 meses». Lo que escuché después me partió el alma en 1000 pedazos. «Doctor», la voz de Álvaro se volvió más baja, más conspirativa. «Seamos realistas. Mi padre tiene 68 años, ha tenido un infarto severo y, francamente, ¿vale la pena gastar tanto dinero en él?». Las palabras salieron de su boca con una frialdad que me dejó paralizado. Quiero decir, ¿cuántos años de vida le quedan realmente? ¿Meses? ¿Un año? Mi corazón, ya debilitado, sintió como si recibiera otro golpe. El hijo que había criado, por quien había sacrificado todo después de la muerte de su madre Clara, estaba hablando de mí como si fuera una inversión fallida. Como si mi vida tuviera un valor monetario que él pudiera calcular en una hoja de cálculo. «Álvaro tiene razón», intervino Beatriz con esa voz suya que ahora sonaba como hielo molido. «Hemos estado investigando los costos de tratamiento en clínicas privadas, rehabilitación especializada, medicamentos de por vida. Estamos hablando de cifras enormes. ¿Y para qué? Para ganar unos meses más en una cama». El doctor Vázquez carraspeó incómodo. Durante mis días de fingida inconsciencia, había llegado a respetar a este hombre por su profesionalismo y dedicación. Ahora me preguntaba qué pensaría de la crueldad que acababa de presenciar. «Entiendo sus preocupaciones económicas», respondió finalmente el médico, «pero debo recordarles que don Manuel ha mostrado signos alentadores de recuperación. Su mente está clara cuando despierta. Sus signos vitales se han estabilizado considerablemente y con el tratamiento adecuado». «Pero doctor», lo interrumpió Álvaro, «usted no entiende la situación familiar completa. Mi padre vive solo, no tiene ahorros significativos, y mantenerlo va a ser una carga terrible para toda la familia. Además, él mismo siempre decía que no quería ser una molestia para nadie». La mentira me golpeó como una bofetada. Nunca había dicho tal cosa. Al contrario, siempre había expresado mi deseo de vivir cada día que Dios me concediera, especialmente después de perder a Clara. Además, tenía mis ahorros de jubilación y algunos pequeños ingresos por rentas. No era rico, pero tampoco era la carga económica que Álvaro describía. «Miren», continuó Beatriz, «no queremos que sufra innecesariamente. Tal vez sería más humano considerar opciones menos agresivas. Cuidados paliativos, por ejemplo, algo que le permita partir con dignidad sin prolongar una agonía». Cuidados paliativos. Habían venido preparados para esta conversación. No era una decisión espontánea nacida de la preocupación, era un plan calculado. Mientras yo luchaba por mi vida, ellos ya habían decidido que no valía la pena salvarla. «Necesito ser muy claro», dijo el doctor Vázquez con una firmeza que me tranquilizó momentáneamente. «Don Manuel no está muriendo, está en recuperación. Sugerir cuidados paliativos para un paciente con su pronóstico sería éticamente inaceptable». Hubo un silencio tenso. Pude imaginar las miradas que se cruzaron entre Álvaro y Beatriz, la frustración en sus rostros al encontrar resistencia en sus planes macabros. «Bien», suspiró Álvaro finalmente, «pero necesitamos que nos mantenga informados sobre cualquier cambio. Y doctor, esperamos que entienda la delicada situación económica de nuestra familia». Las palabras quedaron flotando en el aire como una amenaza velada. La respuesta del médico fue fría, pero clara, y me dejó en un estado de congelación interna que duraría días.
Me dijo que el costo de mi tratamiento era considerable y que debido a mi edad y situación, los recursos destinados a mí deberían evaluarse con cuidado. El Hospital Clínico San Carlos, donde estaba internado, funcionaba bajo estrictos protocolos para infartos agudos, un centro reconocido en Madrid por la excelencia en su atención médica, pero esa excelencia tenía un precio. Mientras escuchaba cada palabra, sentí cómo mi mundo interno se desmoronaba. Álvaro y Beatriz discutían con el doctor sobre protocolos de cuidados no solo médicos, sino también económicos, revelando que las preocupaciones iban más allá de la salud. Se mencionaron cifras, montos, que para ellos no representaban un sacrificio, sino un gasto que querían limitar. La cruel realidad fue que mi condición era evaluada en términos monetarios y no humanos. Recuerdo que el doctor mencionó que en casos como el mío, después de superar un infarto con éxito, la recuperación implicaba no solo terapia física, sino también un seguimiento intensivo que podía durar meses, implicando gastos considerables. Álvaro insistía en que el gasto debía justificarse con años de vida y calidad, mientras Beatriz mostraba impaciencia, evidenciando que su interés financiero era prioritario. El médico, a pesar de su ética, parecía atrapado entre su deber y la presión económica que le transmitían los familiares, dejando caer palabras como evaluación de recursos y costos hospitalarios. Sentí el peso de cada término, consciente que estaba siendo reducido a un número en una lista de gastos. Durante esos días, en la penumbra de la habitación, mi mente repasaba recuerdos de sacrificios pasados, de noches sin dormir, de todo lo invertido para que Álvaro tuviera un futuro mejor. Ahora, esas memorias contrastaban con la frialdad del presente. Mis bienes, mis esfuerzos, parecían no importar frente al cálculo frío de unos pocos euros en una factura hospitalaria. Fue también durante esos momentos donde empecé a entender las verdaderas intenciones que se escondían tras aquellas palabras susurradas. El miedo de ser abandonado, de perder cualquier vestigio de autonomía, crecía en mi pecho más rápido que cualquier síntoma físico. A pesar del daño emocional, algo dentro de mí despertaba. La necesidad de luchar no solo por mi vida, sino por mi dignidad. Los días siguientes transcurrieron en una mezcla de cuidados médicos impecables y un ambiente frío, casi hostil. Los profesionales del hospital hacían su trabajo, pero el trato de mi familia hacia mí se había tornado distante y calculador. Los costos diarios de mi hospitalización, que incluían personal especializado, maquinaria de última generación y medicamentos específicos, alcanzaban cifras que iban más allá de los 1.200 euros diarios, una cantidad que, según escuché en varias conversaciones, era un tema constante de debate entre mis familiares y los médicos. En el Clínico San Carlos, por su prestigio, se utilizaban protocolos rigurosos para atender a pacientes como yo, con infartos agudos, incluyendo angioplastias inmediatas y cuidados posteriores que buscaban no solo salvar vidas, sino mejorar la calidad de estas, aunque eso significara altas facturas. Pero esa excelencia médica contrastaba con la actitud cada vez más desapegada de mi hijo y su esposa, que parecían más interesados en gestionar lo que dejaba de ser un ser querido y más en controlar los gastos y recursos. Una tarde, mientras descansaba, alcancé a escuchar a Álvaro hablar con Beatriz sobre la posibilidad de acelerar el alta médica mediante cualquier medio, dejando de lado el bienestar real que mi cuerpo necesitaba para sanar. Fue en ese momento cuando comprendí que no solo estaba luchando contra mi cuerpo maltrecho, sino también contra la indiferencia y la frialdad de aquellos a quienes más amaba. Mis pensamientos me llevaron a recordar cómo, en mis años de juventud, trabajé incansablemente para construir un patrimonio que, esperaba algún día, beneficiaría a mi familia. Desde vender propiedades para financiar la educación universitaria de Álvaro hasta ayudarle a iniciar su negocio, entregué todo sin esperar nada a cambio, con la ilusión de que el amor y la gratitud serían recíprocos. Pero ahora, en ese cuarto silencioso, me sentía un simple número en una factura, un gasto que algunos deseaban minimizar o incluso eliminar.
Cada conversación que escuchaba sobre costos y recursos me desgarraba, pero también me impulsaba a buscar una forma de resistir, de proteger lo poco que me quedaba y, sobre todo, de preservar mi dignidad intacta a pesar de las circunstancias. Aquella noche, cuando el hospital se sumió en su habitual silencio, mi mente empezó un viaje doloroso al pasado, revisitando cada sacrificio, cada instante que había dedicado a mi familia, sin imaginar que todo terminaría así. Había vendido mi apartamento en el centro de Madrid, renunciado a mis comodidades, para que Álvaro pudiera estudiar en una universidad prestigiosa. Recuerdo haber pagado la matrícula y los gastos adicionales con la esperanza de que su futuro sería brillante, que mis esfuerzos no serían en vano. Después, cuando él decidió emprender su propio negocio, puse mis ahorros a su disposición, confiando en que su éxito sería la recompensa de años de lucha y dedicación. Clara, mi esposa, siempre me apoyaba en esas decisiones, compartiendo la ilusión de ver crecer a nuestros hijos. Con su partida prematura, sentí que el peso recaía sobre mí y asumí el rol de padre y madre, dedicando aún más energía a proteger y apoyar a Álvaro. Pero nada me preparó para la frialdad con la que ahora hablaban sobre mi salud y vida. Observar el contraste entre aquella devoción del pasado y la indiferencia presente me llenaba de tristeza y desconfianza. En mis momentos más vulnerables, empecé a notar pequeños detalles, conversaciones a las que yo no era invitado, miradas esquivas, secretos a voces. Aunque la medicación enturbiaba mis pensamientos, mi memoria seguía alerta, captando matices que me ayudaban a reconstruir la realidad que se escondía tras sonrisas fingidas y palabras calculadas. Cada gesto, cada suspiro, se convirtió en una pieza del rompecabezas que estaba empezando a armar. El hospital, que antes parecía un refugio, ahora se transformaba en un escenario donde mi dignidad pendía de un hilo. Había en el aire una sensación de urgencia por desprenderse de mí, como si cada día más fuera un problema económico y emocional para ellos. Recordé entonces episodios que antes había dejado pasar, llamadas telefónicas cortadas cuando entraba a la habitación, susurros apresurados cuando me acercaba, mensajes intercambiados con rapidez. El vacío de compañía y empatía crecía, y con él la certeza de que no solo mi cuerpo estaba herido, sino también las relaciones que creía inquebrantables. Este despertar de mi mente a las intenciones ocultas me impulsó a tomar una decisión clara. Debía proteger lo que había construido durante tantos años y no dejar que la decepción ni el abandono sellaran mi destino sin pelear. Así, en la oscuridad de esa noche interminable, hice una promesa silenciosa a mí mismo. Vigilaría cada movimiento, recogería cada palabra y acción para poder entender hasta dónde llegaría la traición y cómo enfrentaría ese abismo que se abría frente a mí. Durante las semanas siguientes me fui dando cuenta de que debía recuperar el control de mi propia historia. No solo era mi salud lo que estaba en juego, sino también mi autonomía y dignidad como ser humano. Comencé a retomar fuerza física con la terapia de rehabilitación, pero también trabajé en mi mente para fortalecerme ante la evidencia de la traición familiar. Mis sospechas crecían y decidí que debía documentar todo. Empecé a escribir mentalmente cada conversación, cada gesto extraño, como si fuese un investigador recopilando pruebas. Me di cuenta de que el silencio era mi aliado más potente. Fingir debilidad para que los planes se mostraran sin filtros, para poder anticipar y neutralizar cada movimiento. Una noche, mientras el hospital dormía, registré con atención una charla que tendría consecuencias más profundas. Escuché la voz de Álvaro, planeando con alguien, probablemente Beatriz, sobre reducir mi tiempo de hospitalización, usando cualquier excusa válida para que el seguro no cubriera gastos prolongados. También oí que discutían la posibilidad de transferir propiedades del patrimonio familiar sin mi consentimiento, para asegurar que el dinero no quedara en mis manos. Esto no era solo una batalla médica, sino una guerra silenciosa por el control de mi legado y mi vida. En esos momentos difíciles, sentí que la vida me obligaba a aprender a jugar un juego
que nunca quise disputar. La defensa estratégica de aquello que siempre había considerado natural, la lealtad familiar. Pero estaba claro que, para protegerme, debía ser mucho más astuto que aquellos a quienes siempre confié. Cada día que pasaba, aumentaba mi determinación. No podía ni quería rendirme. La traición había desnudado las verdaderas intenciones, y ahora el poder estaba en mis manos para actuar con inteligencia y firmeza. Tomé aire, apreté los puños bajo las sábanas y decidí que lucharía hasta el final, no solo por mí, sino por la dignidad que nadie, ni siquiera mi propia sangre, podía arrebatarme. Mientras los días avanzaban, también comencé a recordar episodios más lejanos, momentos del pasado que ahora, en perspectiva, tomaban un nuevo significado. Pequeños detalles olvidados. La ausencia en momentos importantes, su indiferencia hacia mis consejos y advertencias, cómo la relación con Beatriz había cambiado la dinámica familiar. Recordé cómo Beatriz siempre había mostrado a veces una sonrisa falsa cuando me veía, y que Álvaro parecía más preocupado por su empresa y el dinero que por mi bienestar real. Había relegado mis sentimientos, mis necesidades, a un segundo plano, como si no importara más que su conveniencia. Mi salud había sido sacrificada en este juego de intereses, y la herida que me causaban las palabras y miradas de mi propio hijo era más profunda que la del infarto que sufrí. Pero en vez de caer en la desesperación, sentí una fuerza que hacía tiempo no conocía, la de un hombre decidido a proteger lo que le pertenece, a defender su honor y su futuro, sin importar los obstáculos. Con cada día que pasaba, tejía en mi mente un plan, una estrategia silenciosa para enfrentar esta tormenta. No podía permitir que mi historia terminara en manos equivocadas, ni dejar que el resentimiento y la codicia destruyeran los lazos que alguna vez fueron sagrados. Con el paso del tiempo, una inesperada aliada apareció en medio de la sombra que envolvía mi entorno. Mónica Sánchez Ruiz, una enfermera dedicada y atenta, cuyo gesto amable contrastaba con la frialdad de mi familia. Mónica notaba mi silencio y mis esfuerzos por aparentar fragilidad, pero en sus ojos vi comprensión. En un momento especialmente complicado, logró acercarse a mí discretamente para ofrecer una voz amiga. Me susurró que había escuchado fragmentos de las conversaciones donde mis propios seres queridos cuestionaban los gastos médicos y mi valor como persona. Su empatía abrió una ventana de esperanza que pensé perdida entre cables y monitores. Decidí confiar en ella, revelándole lo que había escuchado y cómo sentía que mi vida estaba siendo también una transacción económica para algunos. Mónica prometió guardar mi secreto, pero aclaró su intención de apoyarme con lo que estuviera en sus manos. A partir de ese momento, su presencia fue un bálsamo en medio del desierto. Me ayudaba a vigilar horarios, tomar mis medicamentos y, sobre todo, me escuchaba cuando el miedo y la tristeza amenazaban con dominarme. Pero también me reveló algo más preocupante. Otros pacientes mayores enfrentaban la misma indiferencia por parte de familiares que priorizaban el dinero sobre la atención y el cariño. Un día Mónica me contó que había presenciado cómo algunos parientes discutían con médicos para limitar tratamientos, buscando acelerar altas para reducir costos. Me explicó que el hospital, pese a sus protocolos y altos estándares, lidiaba diariamente con situaciones en las que los dilemas económicos interferían con las decisiones médicas. Estas revelaciones me impactaron, pero también me dieron una perspectiva más amplia de la lucha que tenía enfrente. No era un caso aislado, sino parte de una realidad que pocos querían contar en voz alta. Mónica se convirtió en mi confidente y mi vigilante silenciosa, facilitando mi acceso a información, alertándome sobre visitas sospechosas y, en ocasiones, protegiéndome de decisiones apresuradas de mi familia. Aunque sabía que su trabajo tenía límites, su apoyo fue un ancla en mi travesía hacia la recuperación. Durante esos días, entre sesiones de fisioterapia y largas horas de reposo, pude ir reconstruyendo fuerzas no solo físicas, sino también emocionales. Mi mente empezaba a trazar planes para enfrentar a quien osara tratar de despojarme de mi historia y patrimonio.
En conversaciones breves y cuidadosas, con la complicidad de Mónica, logré reunir indicios que poco a poco confirmarían mis sospechas. Mi hijo y su esposa tenían intenciones más allá del mero cuidado, y sus intereses económicos pesaban más que los lazos de sangre o el respeto hacia mi vida. Esa era la realidad que debía enfrentar. Una batalla no solo por sobrevivir médicamente, sino también por rescatar mi dignidad y mantener el control de lo que era legítimamente mío. Mientras tanto, cada pequeño gesto de Mónica me recordaba que la bondad aún existía y que no estaba solo en esta lucha contra la sombra que se cernía sobre mí. Una tarde, Mónica me advirtió que Álvaro y Beatriz habían pedido una reunión con algunos médicos para evaluar la posibilidad de modificar mi plan de tratamiento. Me explicó que intentaban justificar una reducción en los cuidados intensivos para acelerar mi salida del hospital, sin importar que eso significara poner en riesgo mi recuperación. Pese a todo esto, sentí que debía mantener la calma y continuar con paciencia estratégica. No podía dejar que mis emociones me dominaran, debía ser frío y calculador como en las largas batallas que la vida habíame enseñado a librar. La enfermera me ayudó a entender que la información era poder y que cada palabra, cada acción, debía ser registrada mentalmente para preparar una defensa sólida cuando llegara el momento. Con Mónica a mi lado, la noche se volvió menos oscura. Su presencia silenciosa era un recordatorio de que aún existía gente con valores, personas que entendían que detrás de un número en un expediente médico había una historia de vida y dignidad. Descubrí cómo, en pequeños gestos, la enfermera contrarrestaba las intenciones de aquellos que buscaban tratarme como un gasto que debía minimizarse. Me llevaba en sus paseos por los pasillos, lograba que los médicos valoraran con más cuidado cada decisión clínica y guardaba en secreto detalles importantes para mi futura defensa legal. En medio de ese caos, una nueva esperanza comenzó a asomar. Sentí que la batalla no estaba perdida, que con aliados así y con mi propia fortaleza, conseguía avanzar paso a paso hacia un futuro más justo y digno. Mónica y yo establecimos un vínculo basado en la confianza, un pacto silencioso para cuidar lo que quedaba de mi vida y patrimonio. Entre conversaciones discretas, hizo posible que pudiera entender mejor mis derechos como paciente y anciano, indicándome pasos para que ningún avance médico ni económico se hiciera sin mi consentimiento. Estas pequeñas victorias dentro del hospital se convirtieron en la base sobre la que empecé a edificar mi estrategia. Cada día era una nueva batalla, no solo contra la enfermedad que intentaba destruirme por dentro, sino contra las personas que buscaban devastarme por fuera, con silenciosa crueldad. Aunque las horas parecían interminables, mi mente jamás se permitió rendirse. El apoyo de Mónica fue fundamental para mantener esa luz encendida en medio de una tormenta que parecía interminable. Al otro lado del hospital, entre habitaciones y pasillos, nuestras pequeñas acciones comenzaban a preparar el terreno para un enfrentamiento futuro en el que yo debía salir victorioso, por respeto a mi historia, mis sacrificios y el derecho a vivir en dignidad. Una tarde clara, durante una visita de mi hija Pilar, noté en su rostro una mezcla de preocupación y determinación que contrastaba profundamente con la apatía que había sentido de Álvaro y Beatriz. Pilar siempre había sido una mujer sensible y justa, apartada muchas veces de las decisiones familiares por no compartir ciertas opiniones, pero en esos momentos su presencia fue un bálsamo reconfortante. Mientras hablábamos de temas triviales, sin que ella supiera que yo ya había escuchado mucho, mi mente captó una conversación en el pasillo, justo al otro lado de la puerta. Álvaro discutía con voz baja pero firme sobre la intención de acelerar la venta de la casa familiar, un inmueble con décadas de historia y valor sentimental impagable. Beatriz urgía que consultaran con un abogado para que se redactara un documento que los habilitara a declarar mi supuesta incapacidad legal para administrar los bienes y que así pudieran hacer movimientos financieros sin necesidad de informarme. El derecho a administrar mi patrimonio, algo que había cuidado con celo y esfuerzo, estaba siendo cuestionado sin que yo tuviera voz ni voto.
Esta realidad me golpeó con brutalidad, pero no me paralizó. Al contrario, avivó mi espíritu de lucha. Pilar, sin saber aún lo que ocurría a mis espaldas, se mostró sensible a la tensión que percibía. En un gesto espontáneo, decidió quedarse más tiempo conmigo, asegurándose de que tuviera compañía real en medio de un entorno que empezaba a ser hostil. Conversamos sobre recuerdos familiares. Intentamos revivir momentos felices en medio del hospital, pero yo sabía que las verdaderas batallas se libraban fuera, en despachos y reuniones donde yo era excluido. Poco después, Pilar me confesó que había escuchado rumores sobre intentos de persuadir a algunos médicos para cambiar el protocolo de rehabilitación, buscando que me dieran el alta médica antes de que estuviera listo. También me habló de llamadas entre Álvaro y un abogado particular para preparar toda la documentación para asumir el control absoluto de mis bienes. La traición ya no tenía límites, y la exasperación que sentía me llevó a fortalecer mis defensas legales y emocionales. Aprovechando la confianza que Pilar me brindaba, empecé a comunicarme con algunos amigos de confianza y profesionales expertos que pudieran asesorarme en esta situación delicada. La red de apoyo que construí fue fundamental para no sentirme solo en este conflicto, que amenazaba con destruir no solo mi salud, sino también el legado de una vida entera. En la intimidad de mi habitación repasaba todas las pruebas que había reunido gracias a Mónica y mi aguda memoria. Grabaciones mentales, testimonios indirectos y toda la información recogida se convertían en armas para un enfrentamiento inevitable. Supe que estaba en una pelea desigual, pero también que la determinación, el conocimiento y la estrategia podían inclinar la balanza a mi favor. Pilar representaba un ancla emocional y legal que me daba fuerzas para continuar, y ella sería pieza clave para la batalla que se avecinaba. Con cada día que pasaba, sentía renacer la esperanza y la convicción de que mi dignidad sería respetada y que los lazos familiares verdaderos prevalecerían ante la adversidad. Las conversaciones clandestinas que había escuchado fueron solo el principio. Poco a poco, pude descubrir más movimientos detrás de escena. Reclamaciones a aseguradoras para limitar cobertura, llamadas a especialistas para disminuir la duración de terapias y acuerdos informales para manejar el patrimonio familiar sin mi consentimiento. Este entramado de actos coordinados generaba en mí una mezcla de indignación y fría determinación. Mi cuerpo aún débil se fortalecía con cada prueba que acumulaba y cada secreto que desvelaba. Decidí que no permitiría que esos planes siguieran adelante. Era momento de salir de la sombra, de tomar las riendas de la situación, pero debía hacerlo con prudencia y sin precipitarme, sabiendo que uno de mis puntos fuertes era la paciencia cultivada a lo largo de los años. Con Pilar como aliada, trazamos una estrategia para mantener el control legal de mis bienes y garantizar que mi voz se escuchara en todas las decisiones relacionadas con mi salud y patrimonio. Consultamos con abogados especializados en derecho de familia y tutela, y junto con ellos, revisamos cada documento y cada posible recurso para proteger lo que legítimamente era mío. La burocracia y las formalidades legales parecían un laberinto, pero era el campo de batalla donde debía demostrar mi fortaleza. Mientras tanto, seguía recibiendo el tratamiento médico adecuado y con la ayuda de Mónica y otros profesionales, mi estado físico comenzaba a mejorar, aunque sabía que la recuperación total era solo el primer paso en el verdadero desafío que enfrentaba. Entre sesiones de fisioterapia y consultas médicas, dedicaba tiempo a redactar, con ayuda de terceros, un nuevo testamento que dejara clara mi voluntad y protegiera a quienes realmente me amaban, como Pilar. No podía confiar en aquellos que veían mi vida como una cuenta para ahorrar o gastar. Cada pequeño avance legal fue un respiro y un refuerzo para mi espíritu, que se mantenía firme gracias a la convivencia diaria con aquellos que, como Mónica y Pilar, me recordaban que no estaba solo. De tanto en tanto, sentía la sombra de la traición cerca, pero también la certeza de que esta vez la justicia y la verdad podrían prevalecer. La familia no siempre es cuestión de sangre,
sino de lealtades y acciones, y estaba dispuesto a demostrar quién merecía realmente ese nombre. Los días se convirtieron en semanas, y la tensión entre lo que parecía una lucha por mi vida y la disputa por el legado familiar aumentaba de manera exponencial. Mi cuerpo luchaba por cada latido. Mi mente tejía redes de defensa contra la traición. En esa mezcla de sensaciones, comprendí que mi batalla llegaría mucho más allá de los muros de aquella habitación hospitalaria. Sabía que debía prepararme para enfrentar todo lo que viniera con inteligencia y paciencia, atributos de un hombre que ha vivido, sufrido y aprendido de la vida. Con la ayuda de Pilar y la dedicación de Mónica, me sentí capaz de reconquistar un espacio que creía perdido, un derecho a decidir sobre mi destino y mi historia. Era el momento de no ceder, de establecer límites claros y reclamar el respeto y la justicia que merecía, pese a las heridas y las decepciones. Cada día era una lección, una prueba y una pequeña victoria silenciosa contra la oscuridad que quería apagar mi voz. Estos meses me enseñaron que la fortaleza no se mide solo en la salud física, sino en la voluntad y el coraje para luchar contra las injusticias más dolorosas, las que vienen de quienes deberían protegernos. Una tarde en la sala de rehabilitación, cuando me esforzaba por recuperar movilidad, percibí una mirada incómoda dirigida especialmente hacia mí. Era el doctor Sergio Vázquez Martín, el cardiólogo que había estado a cargo de mi tratamiento desde mi ingreso. Había notado en días anteriores ciertas reticencias en su trato cuando Álvaro y Beatriz estaban presentes, pero esta vez se acercó con una expresión que denotaba una mezcla de preocupación y culpa. En privado, entre susurros, el doctor confesó que Álvaro había intentado influir en sus decisiones clínicas mediante ofertas y presiones que comprometían la ética profesional. Me relató cómo el empresario quería acelerar mi alta hospitalaria y reducir intervenciones costo-efectivas, asegurándose de minimizar así la factura sin importar las consecuencias para mi salud. Reveló también que Beatriz había estado en contacto con otro médico, posiblemente un especialista externo, con la intención de conseguir informes favorables que apoyaran la versión de una pronta mejoría, para presentar ante compañías aseguradoras y tribunales si fuera necesario. El peso de estas revelaciones fue abrumador. Pero el doctor Vázquez, con la convicción de un profesional que había jurado respetar la vida por encima de todo, se comprometió a apoyarme. Me indicó que la ética médica era su norte y que, aunque el camino fuera difícil, estaba dispuesto a ayudarme a resistir las presiones. A partir de entonces, el doctor se convirtió en un aliado secreto y valioso, un baluarte inesperado en medio de la tormenta familiar. Coordinó con enfermeras y terapeutas para asegurar que mi tratamiento no se viera comprometido por intereses externos, y empezó a documentar cualquier anomalía o intento de coerción. Estas medidas fortalecieron mi confianza y me motivaron a continuar con más fuerza mi recuperación. La colaboración con el equipo médico fue clave para restablecer mi bienestar físico y mental. Pero la batalla no era solo contra la enfermedad o los intereses mezquinos, sino contra la sospecha sobre quién podía ser digno de mi verdadera confianza. El doctor aplicaba sus códigos profesionales, pero yo debía evaluar constantemente cada gesto, cada palabra, para discernir aliados reales de enemigos disfrazados. Fue también en ese periodo que contacté al abogado Diego Morales Herrera, un viejo amigo de confianza con experiencia en derecho de familia y sucesiones. Expuse mi situación con honestidad, revelando los secretos que había escuchado y las presiones que enfrentaba. Diego aceptó ayudarme, comprometiéndose a proteger mis derechos y a mantener todo en estricto secreto para evitar que la familia sospechara. Juntos comenzamos a planificar estrategias legales robustas, reuniendo documentos, testimonios y registros médicos. La asesoría profesional fue fundamental para construir la defensa que garantizaría que ni el patrimonio ni mi autonomía fueran vulnerados. Mientras el tiempo avanzaba, mi salud mejoraba lentamente, pero la vigilancia y la cautela se intensificaban. La traición se había revelado no solo en palabras, sino en intentos concretos de manipulación,
y yo estaba dispuesto a enfrentarla con todas las armas legales y morales que tuviera a mi alcance. El apoyo conjunto del doctor y Diego fue un pilar imprescindible para no sucumbir ante la adversidad, y en esos días comprendí que la fuerza no solo provenía del cuerpo que luchaba por sanar, sino también del soporte que encontraba en aliados genuinos y en mi propia resiliencia. Con el paso de las semanas, las acciones de Álvaro se volvieron cada vez más evidentes y desesperadas, pero contaban ahora con un obstáculo inesperado que fue consolidándose: el respaldo legal que Diego Morales Herrera ofrecía con total discreción. El abogado no solo revisó y aseguró la validez del testamento revisado, sino que también impulsó una investigación sobre la posible mala gestión y abuso de poder dentro de la familia. Sus gestiones protegieron mis cuentas y mi derecho a decidir sobre mi propio cuidado médico, estableciendo medidas que impedían cambios sin mi consentimiento explícito. El doctor Vázquez, por su parte, se convirtió en vigilante activo de las presiones médicas, alertando a la dirección del hospital sobre intentos de interferencia y garantizando que el equipo tratante actuara con integridad. Este respaldo interno me permitió avanzar en la recuperación física sin que la sombra de manipulaciones ilegítimas interfiriera en el tratamiento. Sin embargo, esa colaboración no estaba exenta de tensiones y riesgos, pues ambos hombres enfrentaban intereses poderosos que buscaban imponer su voluntad con métodos poco éticos. La discreción y la lealtad eran vitales para mantener esta alianza en pie. En varias ocasiones, el doctor evocó su compromiso de luchar por mis derechos y la dignidad humana, frases que me acompañaron en mis momentos más oscuros, recordándome que no estaba solo. La red de protección conformada por el equipo médico y el asesor legal me dio fuerzas renovadas para plantear con calma y estrategia cada acción necesaria para preservar no solo mi bienestar, sino la justicia que merecía después de años de trabajo y sacrificio. Mientras tanto, el vínculo con Pilar seguía fortaleciéndose como un refugio emocional y moral que complementa esta defensa creciente. En ese equilibrio entre la firmeza y el silencio, la batalla por mi vida y mi patrimonio continuaba, con cada día convirtiéndose en una oportunidad para demostrar que, aún entre la traición, la verdad y la justicia, pueden prevalecer, si uno está dispuesto a luchar con inteligencia y dignidad. Fue en medio de esta compleja red de lealtades y traiciones cuando comprendí la importancia de la estrategia y la paciencia para vencer. Cada gesto, cada palabra, cada acto era parte de un tablero de ajedrez en el que debía anticipar los movimientos de mis adversarios. La batalla no terminaba en la sala de rehabilitación ni en la consulta médica, sino que se extendía a despachos, tribunales y corazones. Este periodo marcó un antes y un después en mi vida, un aprendizaje valioso sobre la fragilidad humana y la fuerza interior. Supe entonces que, a pesar de las heridas visibles y no visibles, todavía poseía el poder de decidir sobre mi destino y mi legado. Y, aunque aquella herida había sido profunda, también sería el origen de una nueva etapa donde la justicia y el respeto retornarían para quedarse. Consciente del peligro y respaldado por una estrategia legal sólida, decidí tomar medidas que me permitieran mantener cierto control sobre mi patrimonio y mi vida. Uno de los primeros pasos fue simular una progresión más lenta en mi recuperación física, fingiendo mayor debilidad y dependencia, para ganar tiempo mientras trenzaba mi plan. No fue fácil permanecer en ese estado actuado, pues mi cuerpo anhelaba mejorar, pero la mente debía prevalecer para proteger lo que aún quedaba de mí. Aprovechando la discreción de Mónica, quien se convirtió en mi principal cómplice dentro del hospital, logré transferir documentos importantes y custodiar la información vital sobre cuentas y propiedades en un lugar seguro e inaccesible a mi familia. Ella ayudó a facilitar la comunicación con Diego y así delinear las acciones legales más efectivas para evitar que Álvaro y Beatriz tomaran control absoluto. Mientras tanto, grabé con mi celular prestado en secreto de la enfermera varias conversaciones comprometedoras entre mi hijo y su esposa. Estos audios, cuidadosa y meticulosamente recopilados,
tenían el potencial de demostrar con evidencia las verdaderas intenciones que vociferaban en susurros. No podía confiar en la palabra ni en los gestos falsos, pero sí en esas grabaciones obtenidas en momentos donde la verdad se escapaba sin máscara. También me aseguré de dejar testigos invisibles, personas dentro del hospital que, si bien no conocían la magnitud de la situación, confirmaban ciertos patrones de comportamiento sospechosos que se repetirían en varias ocasiones. Estas pequeñas piezas del rompecabezas serían decisivas para reforzar mi defensa cuando el conflicto llegara a la luz pública o a un tribunal. Mi testamento emergente, coordinado con Diego y revisado constantemente, se convirtió en uno de los documentos más importantes en mi vida, la herramienta para asegurar que mis bienes fueran distribuidos conforme a mi voluntad real y no a los intereses ocultos de quienes buscaban aprovecharse. Este acto legal era mi forma de reclamar autonomía y dignidad, de establecer barreras claras contra la traición que me acechaba. Mientras mis fuerzas físicas parecían menguar en apariencia, mi voluntad crecía de forma inversa. Era un juego sutil, una lucha encubierta en la que debía apostar cada carta con precaución. La sensación de estar un paso adelante de mis adversarios me daba estabilidad, y esas pequeñas victorias emocionales eran tan importantes como la recuperación física. Sin embargo, sabía que la batalla definitiva aún estaba por venir. La paciencia y el cuidado serían mi escudo y mi lanza para enfrentar cualquiera que se atreviera a poner en duda mi derecho a decidir y a vivir con respeto. Mientras tanto, cultivaba silencio y fortaleza, protegiendo mi historia, mis recuerdos y mi futuro con toda la determinación de un hombre que se niega a ser simplemente una estadística más. El plan incluía la transferencia gradual de activos a cuentas protegidas, alejándolos del alcance inmediato de Álvaro y Beatriz, utilizando documentos legales firmados y sellados con anticipación para evitar manipulaciones posteriores. Con la ayuda de Diego, establecimos representantes legales que pudieran actuar en mi nombre en caso de incapacidad, siempre con instrucciones claras para respetar mi voluntad y preservar mi dignidad. Estas acciones no solo protegían mis bienes materiales, sino también la esencia de mi independencia y mi derecho a decidir sobre mi propio destino. Cada movimiento era estratégico, medido y hecho en absoluto secreto, para evitar sospechas o interferencias prematuras. A pesar de la complejidad y el estrés que implicaba esta toma de decisiones en un momento de vulnerabilidad física, me aferré a la convicción de que era la única forma de sobrevivir no solo físicamente, sino también emocional y legalmente. La sensación de control, aunque limitado, me daba fuerza para enfrentar los días difíciles y la certeza de que estaba construyendo una barrera contra quienes intentaban usurpar mi vida y patrimonio. Por las noches, repasaba mentalmente cada detalle, cada paso dado, y planeaba próximos movimientos con la precisión de quien sabe que en esta guerra no hay lugar para el error. Cada prueba, cada documento consolidado, era un eslabón más en la cadena que me permitiría afirmar mi derecho ante cualquier intento de injusticia. Confiar en Mónica y Diego fue fundamental para seguir adelante. Sabía que no estaban solos mis esfuerzos, que aunque el camino era duro, contaba con apoyos sinceros y competentes. En medio de la incertidumbre, la estrategia y la compañía se habían convertido en mis mejores armas para enfrentar el futuro y reclamar la dignidad arrebatada. La constante vigilancia y el aprendizaje de cada detalle me permitieron anticipar movimientos y evitar sorpresas desagradables. Entendí que esta lucha no se resolvería en un solo acto, sino en un proceso lento, donde cada pequeña victoria contaba. La fortaleza interna se convertía en mi mejor aliado. Más allá de médicos y abogados, era la voluntad de un hombre que había construido su vida con esfuerzo y merecía defenderla. Los momentos de debilidad física podían ser aparentes, pero mentalmente estaba más alerta y fuerte que nunca. La estrategia personal que tejía con la ayuda de mis aliados fue crucial para mantener intacta mi historia y proteger lo que me pertenecía. Cada día guardaba en su seno la esperanza y la convicción profunda de que la verdad finalmente sería revelada.
Aunque las heridas emocionales eran profundas y el camino incierto, cada paso dado era un acto de justicia hacia mí mismo y hacia una vida que merecía respeto y dignidad. Y así, con paciencia y determinación, continué adelante, sabiendo que la lucha por mi vida, mi patrimonio y mi honor apenas comenzaba y que no retrocedería hasta conseguir justicia plena. Un día, en medio de una visita rutinaria, decidí poner a prueba a Álvaro y Beatriz. Fingí despertar, aún confundido y débil, para que creyeran que mi recuperación era incierta y mi capacidad de comprender limitada. Además, deslizando sutilmente durante la conversación, mencioné el cambio de testamento que había realizado, asegurando que mi voluntad había cambiado y que mis bienes estarían bajo nueva protección. Esta táctica provocó una reacción que dejó claro quiénes eran realmente mis adversarios. Álvaro mostró una mezcla de molestia y nerviosismo, mientras Beatriz intentaba mantener la calma, pero con gestos visibles de frustración. En esa sala, la verdadera naturaleza de sus intenciones salió a la luz cuando comenzaron a discutir en voz baja, creyendo que yo no podía escuchar. Hablaron de acelerar los procesos legales, de cómo deshacerse de ciertos obstáculos y de la urgencia de eliminar cualquier resistencia que yo pudiera ofrecer. Sentí que mi corazón, aunque debilitado, latía con más fuerza por la victoria silenciosa de tener conocimiento de sus planes. La apuesta estaba hecha y yo estaba listo para mover ficha. La tensión en la habitación era palpable, pero mi actuar calculado y firme les hizo saber que ya no era un paciente vulnerable sin poder, sino un hombre consciente de su realidad y decidido a defenderla. En los días siguientes, mis palabras sembraron dudas y miedos en quienes habían subestimado mi capacidad, y los movimientos en la sombra comenzaron a evidenciarse ante un público limitado pero determinante. Mónica y Diego, mis compañeros en esta batalla, prepararon documentos y recopilaron pruebas adicionales para reforzar mi posición, mientras supervisaban cada paso que daba mi familia en contra mía. El juego había cambiado y la dinámica familiar se estaba transformando, porque el que alguna vez fue considerado débil y sin voz, ahora establecía las reglas del combate. En ese marco, sentí también el apoyo inesperado de algunos miembros distantes de la familia que, al conocer fragmentos de la verdad, comenzaron a cuestionar las acciones de Álvaro y Beatriz, aportando un respiro en medio del conflicto. Estas alianzas, aunque pequeñas, se convirtieron en un símbolo de que la justicia podía tener aliados incluso en la oscuridad de las traiciones más profundas. El despertar fue la primera victoria tangible, la que abrió la puerta para futuras confrontaciones de mayor alcance. Era la demostración clara de que, aunque mis fuerzas físicas no fueran completas, mi voluntad y mi inteligencia mantenían el mando. Esta etapa marcó un punto sin retorno, pues a partir de ahí ya no había espacio para el engaño ni la manipulación silenciosa. Cada movimiento debía ser calculado, y yo estaba dispuesto a jugar la partida hasta el final. El comportamiento de Álvaro y Beatriz durante esa visita fue un espejo fiel de sus verdaderas intenciones. Discutían estrategias para acelerar procesos legales que favorecieran sus intereses, sin importarles el daño que pudieran causarme. Sus susurros se convirtieron en confirmaciones irrefutables de una trama donde yo era la pieza a desechar. Pero verlos así, tan expuestos, me dio una fuerza renovada. Ya no me sentía víctima, sino estratega de mi propia defensa. El silencio que mantuve hasta entonces se transformó en un arma poderosa, acompañada por el conocimiento absoluto de cada movimiento en mi contra. Mónica y Diego se movilizaron para preparar toda la documentación necesaria, reuniendo pruebas que mostrarían las verdaderas intenciones de mi hijo y su esposa al público y, de ser necesario, a las autoridades. Con cada acción planificada, me alejaba cada vez más del papel de víctima y asumía el rol de un hombre que exige respeto y justicia. La familia, que alguna vez había subestimado mi voluntad e inteligencia, comenzaba a sentir la presión de un adversario inesperado, y eso cambiaba las reglas del juego.
Las alianzas que surgían con familiares distantes, que antes eran silenciosos, permitieron mostrar que la verdad y la lealtad podían prevalecer sobre la codicia y la mentira. A partir de ese momento, cada movimiento fue crucial. Cuidar la forma y el fondo era esencial para no perder terreno. Yo estaba listo para esta batalla, consciente de que cada paso definiría el desenlace de una lucha que iba mucho más allá de unas simples discrepancias familiares. La fortaleza mental, la estrategia y la paciencia fueron mis mejores armas para enfrentar un conflicto de dimensiones impredecibles. En las semanas que siguieron, esa revelación silenciosa sacudió los cimientos de mi familia y preparó el escenario para un enfrentamiento inevitable. Mi presencia en el hospital ya no era la de un hombre indefenso, sino la de alguien que había despertado y comenzaba a tomar el control de su destino. La estrategia que delineé con Mónica y Diego se implementaba con precisión. Cada prueba tenía su momento para ser presentada. La batalla por mi autonomía y el control de mis bienes estaba en marcha, y yo estaba decidido a no ceder ni un centímetro de mi dignidad. Esta etapa también me enseñó que en la familia, aunque las heridas puedan ser profundas, toda sombra puede disiparse con la verdad y la firmeza. No estaba solo, y la justicia, aunque tardía, podía abrir caminos hacia la reparación y la paz. Mi lucha no era solo por mí, sino por un futuro donde la lealtad y el respeto prevalecieran sobre la traición y el egoísmo, y estaba dispuesto a pagar ese precio. Una mañana de abril en el hospital, ocurrió algo que nunca olvidaré. Estaba en la cama, esperando una nueva sesión de fisioterapia, cuando Álvaro y Beatriz, sin sospechar que ya conocía todas sus jugadas, comenzaron a discutir en voz alta sobre mi futuro. En medio de su conversación, sus palabras se tornaron imprudentes, y hablaron sin cuidado de deshacerse de mí lo antes posible, y de cómo habían manipulado a médicos y abogados para acelerar procesos a su favor. Sentí como todo dentro de mí se enfriaba, pero decidí que era hora de enfrentar la verdad cara a cara. Con un esfuerzo que sorprendió a todos, me senté en la cama y pronuncié con voz firme que había escuchado toda su conversación desde el inicio. El desconcierto en sus rostros fue inmediato, pero no me detuve. Comencé a presentar las grabaciones que había recopilado, mostrando la evidencia de sus planes y manipulación. La habitación se volvió un campo de batalla silencioso. Pilar, que había llegado para visitarme, entró justo a tiempo para presenciar ese momento crucial. Su expresión de sorpresa y tristeza fue un apoyo vital para mí, y juntos confrontamos a Álvaro y Beatriz sin medias tintas. La doble vida, las mentiras y las traiciones que había soportado por tanto tiempo fueron expuestas con claridad devastadora. El doctor Vázquez, presente al escuchar el alboroto, confirmó que había recibido presiones, pero que él se había mantenido firme en su ética profesional para asegurar que recibiera el mejor tratamiento posible. Gracias a sus palabras, la verdad tomó un peso aún mayor en la confrontación. Álvaro intentó justificar sus actos con excusas vacías y amenazas veladas, pero la evidencia no dejaba lugar a dudas. Beatriz, visiblemente nerviosa, evitaba el contacto visual y parecía buscar una salida que no existía. Pilar tomó la palabra para expresar su apoyo incondicional hacia mí y su rechazo a las acciones de su hermano y su cuñada. Su valentía y claridad fortalecieron mi posición y marcaron un punto de inflexión en la situación familiar. En ese instante, comprendí que la batalla que había librado en silencio había llegado a su momento más tangible, una victoria no solo contra la traición, sino por la recuperación de mi dignidad y derechos. La dinámica familiar cambió radicalmente a partir de ese día. La verdad revelada impulsó procesos legales y sociales que comenzaron a corregir las injusticias. Mi vida y mi legado ya no estaban en manos de quienes habían intentado destruirlos. Aunque el camino hacia la reparación sería largo y complicado, la transparencia y la justicia habían encontrado su fuerza en mi perseverancia y en las alianzas construidas. Reflexionando sobre esta experiencia, entendí que la fuerza interior y la valentía para enfrentar la realidad pueden cambiar destinos, incluso cuando parecen marcados por la oscuridad y el abandono. Cada paso dado,
cada batalla silenciosa ganada, se convirtió en un legado para quienes confían en el respeto, la verdad y la justicia familiar. Así concluí esta etapa de mi vida con el firme propósito de reconstruir, sanar y enseñar que el amor verdadero y el respeto son los únicos valores capaces de superar la traición. La confrontación en ese momento fue intensa, pero necesaria. Álvaro, sorprendido por mi reacción y la evidencia que presenté, intentó negar y desviar la atención, pero cada palabra que pronunciaba era contrapuesta por las grabaciones y testigos que había reunido. Su rostro mostró derrotas internas y externas, mientras Beatriz permanecía en silencio, como consumida por la culpa que ya no podía ocultar. Pilar, firme y serena, asumió el rol de portadora de la verdad y la justicia, respaldándome con palabras llenas de empatía y fuerza moral. La simpatía y apoyo que comenzó a recibir de otros familiares se volvieron viento en nuestras velas para continuar este proceso de recuperación familiar y personal. Después de ese día, mis abogados iniciaron acciones legales para proteger mis derechos y patrimonio con mayor rigor. Se establecieron medidas cautelares que impidieron cualquier intento de manipulación o apropiación indebida. En paralelo, el equipo médico, consciente del daño emocional que esta situación causaba, reforzó su trato humano y cuidadoso para ayudarme en la recuperación física y mental. Este apoyo integral fue clave para que pudiera comenzar a planear un futuro basado en respeto y dignidad, lejos de la sombra de la traición. El proceso judicial y familiar no fue fácil. Hubo momentos de tensión y desencuentros, pero la claridad adquirida y las pruebas sólidas evitaron retrocesos y permitieron avanzar hacia un arreglo justo. Reflexioné mucho sobre los errores y aciertos de cada etapa, comprendiendo que el amor familiar es un lazo frágil que debe cuidarse cuidadosamente. Con la mirada puesta en el futuro, decidí reorientar mis esfuerzos hacia la reconstrucción personal y la búsqueda de paz interior, conscientes de que el camino hacia la sanación es largo pero necesario. El capítulo final de esta batalla aún estaba por escribirse, pero la creciente fortaleza en mi interior y la verdad que emergía de las sombras aseguraban que ese trabajo sería en favor de la justicia y la dignidad, no solo mía, sino de toda la familia que verdaderamente merece ese nombre. 3 meses después de la confrontación, la casa que una vez perteneció a mi esposa Clara había cambiado de manos, pero esta vez el control estaba en mis manos y en las de quienes realmente me respetaban y amaban. Vivía en un apartamento propio, más pequeño, pero lleno de recuerdos auténticos y cariño genuino, con la compañía constante de Pilar, quien se había convertido en mi compañera inseparable. Las heridas emocionales seguían presentes, pero la carga del peso invisible de la traición comenzaba a aliviarse con cada día que pasaba y con el proceso judicial que iba avanzando. Álvaro, despojado de sus derechos hereditarios, enfrentaba consecuencias legales por intentos de manipulación y coacción. La justicia, aunque tardía, se instauraba con firmeza en mi vida, dictando nuevos términos para la convivencia y la propiedad familiar. Mis días, antes marcados por la incertidumbre y el miedo, ahora estaban llenos de una renovada paz y la oportunidad de reconstruir relaciones basadas en el respeto y la empatía verdadera. Entendí que el cariño verdadero no puede medirse ni en dinero ni en bienes materiales, sino en acciones que honran la dignidad y el amor. Las lecciones aprendidas durante esa amarga experiencia se transformaron en pilares para mi propio crecimiento y para quienes me rodean. Aprendí a valorar no solo mi salud física, sino también mi bienestar emocional y espiritual. La resiliencia y la capacidad de reinventarse se volvieron mis mejores aliados, y encontré en los pequeños momentos diarios una fuente inagotable de fuerzas renovadas. El proceso de sanación fue también una oportunidad para reforzar mi relación con Pilar, cuya lealtad y cariño demostraron que lazos verdaderos pueden resistir cualquier tormenta. Finalmente, con la dignidad restaurada y el corazón en calma, supe que el verdadero triunfo no residía en la venganza o en castigar a quienes me traicionaron, sino en recuperar la autonomía,
el amor propio y un futuro digno. Así, cerré un capítulo oscuro para abrir otro lleno de esperanza, enseñanzas y la certeza de que, aunque la vida pueda presentar cruces y desilusiones, siempre existe la posibilidad de renacer. En este nuevo capítulo, me mantengo firme en mis principios, rodeado de quienes realmente importan y con la confianza de que la justicia y el respeto son los frutos de una batalla digna y necesaria. A lo largo de estos meses, entendí la importancia de mantener límites claros y preservar mi espacio personal. El aislamiento que antes sentía fue reemplazado por una sensación de control y serenidad, construida a base de paciencia y decisiones firmes. La relación con Pilar se fortaleció y se convirtió en el eje central de mi nuevo proyecto de vida, donde el apoyo incondicional y la confianza mutua marcaron la diferencia. Exploramos juntos nuevas aficiones y recuperamos el tiempo perdido, redescubriendo el valor de las pequeñas cosas que la vida ofrece. Mis días se llenaron de actividades sencillas pero reconfortantes. Caminatas por el parque, música que me conectaba con mis raíces y momentos de reflexión que me permitían apreciar el presente con gratitud. El proceso legal avanzaba con firmeza, y cada pequeña victoria en corte representaba un paso más hacia la restauración completa de mis derechos. Aunque el dolor de la traición no desaparecía del todo, la justicia comenzaba a reparar las heridas invisibles que habían marcado mi alma. En este camino, comprendí que la dignidad es un valor insustituible, la base sobre la cual se construyen relaciones verdaderas y una vida plena. Así, cada día era una oportunidad para reafirmar que merezco respeto, amor y felicidad, sin importar las sombras que el pasado hubiera dejado. El amor que recibo ahora no tiene precio, y es el verdadero legado que deseo compartir con quienes amo. Ahora sé que aunque la vida tenga sus cruces, siempre es posible levantarse con valentía, mirar hacia adelante y construir un futuro digno y lleno de esperanza. Este renacimiento personal es mi mayor triunfo, la confirmación de que, con coraje y tenacidad, es posible transformar la adversidad en una fuente de crecimiento y sabiduría. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.